Se ha mencionado acerca del método DACUM, que tiene que ver con el desarrollo del currículum. Es una metodología que, si bien ya se ha mencionado, surgió en Canadá más o menos en 1996. En esta oportunidad quiero hablar acerca de las fortalezas y debilidades de esta metodología, de este método conocido de forma resumida o por sus siglas como DACUM. Las fortalezas son las siguientes. Este método utiliza un lenguaje sencillo, fácil de entender. De alguna manera, las personas, independientemente de su grado académico, van a poder comprender porque utiliza un lenguaje sencillo. No necesita de un especialista para poderse aplicar. No hay que invitar a un experto para que nos enseñe y nos ejemplifique cómo llevar a la práctica, al plano educativo, en nuestro caso, el método DACUM. Es un método flexible. ¿Por qué? Porque se acopla, se contextualiza, de alguna manera se adecúa al contexto en el cual se está desarrollando. Cuarta fortaleza, facilita una descripción ocupacional fácil de entender. La persona que trabaja en esta metodología va a comprender fácilmente cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entre las debilidades que tenemos de esta metodología es que subdivide las actividades del trabajo en sus partes. Eso indica de que secciona demasiadas las tareas y las tareas en sus tareas, y eso lo divide en vez de integrarlo. El material didáctico orientado de forma excesiva a tareas, de alguna manera se centra en el ejercicio práctico y de alguna manera se aleja del objetivo principal. De tal manera que la tercera debilidad dice que hay un descuido del objetivo final de la ocupación del análisis. Así que hemos mencionado a grandes rasgos fortalezas y debilidades del método DACUM. El método AMOD. ¿Por qué se llama AMOD? Porque sus siglas en inglés significan un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una variante del método DACUM. Se caracteriza por afirmar una estrecha y fuerte relación entre las competencias y subcompetencias establecidas por el mapa DACUM. Se trata de organizar las tareas que componen cada función, empezando por las más simples y avanzando hacia las más complejas. Es interesante porque el método AMOD ordena y de lo más simple a lo más complejo. Esto facilita la comprensión de las tareas, de las ocupaciones y de las áreas en las cuales se tiene que trabajar. En el método AMOD se trata de tomar las tareas aún desde diferentes funciones y organizarlas siguiendo el criterio basado en 3 preguntas. ¿Con qué empieza la formación? ¿Con qué continúa esa formación? ¿Y con qué termina esa formación? Son criterios importantes que aplica el método AMOD. El tercer método es ya en el español. Las siglas se desglosan en el español como el desarrollo sistemático e instruccional de un currículum. Obviamente sus siglas en inglés son SCID, Desarrollo Sistemático e Instruccional de un Currículum, que es una metodología enfocada al desarrollo de un currículum relevante, presentada como de alta calidad en un tiempo corto y a bajo costo. El DACUM y el sistema instruccional del currículum guardan una estrecha relación porque el DACUM hace parte de la metodología del desarrollo curricular del cual estamos hablando. En los pasos para el proceso del desarrollo del currículum, del desarrollo instruccional del currículum, se subdivide en 5 fases. La fase 1 tiene que ver con el análisis. Esta a su vez se divide en efectuar el análisis de las necesidades, efectuar el análisis ocupacional DACUM, validar el análisis ocupacional. Número 4, seleccionar las tareas para la capacitación. Número 5, analizar las tareas una por una y establecer los conocimientos básicos necesarios para efectuar las tareas. De alguna manera mide esos conocimientos mínimos, básicos, para efectuar ciertas tareas. Fase número 2, diseño. Se subdivide en 4. Determina la modalidad más apropiada para la capacitación. ¿Cuál es el método que más se adecua para que la capacitación sea eficaz? Establecer los objetivos de aprendizaje. ¿Qué se quiere lograr con eso? ¿Qué se va a aprender? Desarrollar los parámetros de desempeño requeridos, ¿verdad? Establecer un marco de referencia donde se va a especificar qué es lo que se requiere. Y diseñar el programa de capacitación. De alguna manera tiene que ver con un cronograma o una serie de fechas y de actividades planificadas. Fase 3 tiene que ver con el desarrollo instruccional. Desarrollar el perfil de competencia, elaborar las guías de aprendizaje, elaborar las ayudas para el trabajo, desarrollar los medios didácticos y realizar una prueba piloto y revisión del material elaborado. O sea, aplicar lo que ya tenemos en mano y probar y ver de alguna manera fortalezas, debilidades, qué se puede quitar, qué mejorar, etcétera, etcétera. Fase 4 tiene que ver con operación. Operar el plan de capacitación, realizar la capacitación, efectuar la evaluación formativa,
documentar los resultados. La fase número 5 tiene que ver con evaluación, efectuar la evaluación sumativa, analizar la información recolectada y tomar las medidas correctivas necesarias. Vamos a hacer una diferencia, las semejanzas y diferencias entre el método DACUM, en el método AMOD y el método del sistema instruccional del currículo. Las semejanzas del método DACUM con los otros métodos es de que hace uso de la matriz DACUM, grupo de expertos, lluvia de ideas, facilitadores, asimismo del mapa de tareas. La diferencia de este método a los demás es que el método DACUM establece las tareas y funciones a diferencia del método AMOD, que las diseña desde el panorama del currículum de formación. El método AMOD nos dice que una semejanza es que los tres diversos métodos hacen uso de la matriz DACUM. La diferencia está en que reparte las tareas, pero después define en qué orden deben de irse cumpliendo. Y el último método, que es el sistema instruccional del currículum, su semejanza es que se basan en un modelo que les permite designar funciones y tareas en un esquema. Requiere de la aprobación para poder ser publicado. La diferencia está en que es el método más complejo y detallado de los tres que estamos mencionando, porque asigna tareas y enumera conforme a cómo se deben de cumplir esas tareas. Ahora vamos a hablar de otro aspecto que es de mucha importancia en nuestro tema y tiene que ver con el análisis funcional. Otra forma más reciente de ver el mundo del trabajo partió de analizar la relación entre el todo y sus partes que la integran, concebir el trabajo como facilitador del logro de los objetivos y ubicarlo en el contexto organizacional. El análisis funcional se utiliza como herramienta para identificar las competencias laborales inherentes al ejercicio de una formación ocupacional. Tal función puede estar relacionada con una ocupación, puede ser una empresa, un grupo de empresas o todo un sector de la producción o de los servicios. El método de TED. El método de TED es un análisis constructivista basado en la actividad de trabajo, tiene su origen y mayor desarrollo en Francia. Este método concibe las competencias como capacidades movilizadas en el proceso de producción, guiadas por el ejercicio de un rol profesional y de otro de interfaz entre trabajadores. El método de TED, el trabajo acá en este método competente se caracteriza por cuatro áreas. Número 1, la capacidad de enfrentar los imprevistos. Número 2, la dimensión relacional. Número 3, la capacidad de cooperar. Número 4, la creatividad. El método de TED exige la observancia de dos principios. Número 1, la variabilidad. Hay que mostrar el trabajo en su variabilidad. Número 2, la tecnicidad. Hay que otorgar un justo lugar al accionamiento de la máquina, la puesta en marcha del método de trabajo, la aplicación de los reglamentos y también la intervención sobre el material. Es interesante entonces que nosotros podamos notar cómo la metodología que hemos visto sus diferencias, hemos visto sus semejanzas, cómo el análisis funcional y el método de TED nos presenta a nosotros una gama de oportunidades para unir y formar un conocimiento y poder aplicarlo en las necesidades que nosotros podamos experimentar. Cada uno de nosotros, al comprender un poco más la teoría, podemos extraer esos principios, aplicar esas herramientas, hacer una fusión de contenidos y de alguna manera aplicarla al contexto educativo en el cual nosotros estamos desarrollándolo para obtener una enseñanza-aprendizaje eficaz. Vamos a establecer una diferencia y una semejanza entre el método ocupacional, el método del análisis funcional y el método constructivista. Las diferencias son que el método ocupacional analiza funciones y tareas que deberán ser asignadas a un trabajador y puesto específico. Además, define las actividades, actitudes y habilidades que debe realizar en cada área. Estas son las diferencias entre el método ocupacional, funcional y constructivista. La semejanza está en que se encuentra enfocado en un objetivo en el cual es la realización de actividades para seleccionar a la persona indicada. El método funcional, la diferencia es que realiza un mapa funcional. Identifica las competencias para dirigirlas a un resultado. La semejanza está en que cada puesto tiene su grado de complejidad, pero todos están enfocados más o menos en una misma rama. Y el método constructivista, que es el método de TED, el último que mencionamos, la diferencia a los otros es que observa las competencias como capacidades que pueden ser movilizadas en un proceso guiado por la acción de un rol profesional e interacción entre trabajadores. La semejanza es que trabaja en equipo y toma en cuenta la opinión de todos los integrantes del equipo. Esperamos
de que esta teoría que hemos planteado muy brevemente puede ser de mucho provecho para usted en la aplicación en su contexto educativo donde desarrolle su labor docente.